Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias a los dominicanos que nos sintonizan en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana y a los que nos ven aquí en el patio. Gracias por la sintonía de cada domingo. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo está todo? Bueno, doctor, interesante esta Sí, semana. sí, Todo claro. marcha bien, ¿verdad? Sí. Eh, Mucho conflicto, ¿verdad? Enero fue el mes Sí, claro. de más casos, de más muertes Correcto. por COVID. Bueno, uno de los 4 meses con más Sí, muertes por exactamente. COVID. Bueno, hay un gran conflicto ahí entre los partidos políticos por la distribución de los fondos, Así ¿verdad? Le es. van a entregar la mitad. ¿Eh? Imagínese usted. Bueno, y hay una confrontación entre la Cámara de Diputados y el Senado, diferencias por la Ley de Desarrollo Fronterizo. Es decir, que la semana Claro. estuvo caliente, ¿verdad? Claro que Hay sí. otros temas también interesantes que vamos a abordar, ¿verdad? Pero primero vámonos a la semana 360, el más completo resumen de noticias nacionales e internacionales. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen Semana 360. La Organización Panamericana de la Salud advierte que las 20 millones de vacunas contratadas por la República Dominicana todavía no son suficientes para lograr un impacto visible en la transmisión del virus en este momento y en el corto plazo. La directora de la OPS, Clarissa Etienne, indicó que las dosis disponibles hoy para ser utilizadas son muy limitadas y continuarán en oferta escasa en todas las partes, razón por la que destacó la importancia de mantener las medidas de distanciamiento social, la restricción de reuniones, el uso constante de mascarillas en lugares públicos y el lavado frecuente de manos. Las denuncias por ruido en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 se incrementaron en un 49.7% durante el 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, informó esa institución. Por tal motivo, hizo un llamado a la población a la convivencia pacífica al disminuir este tipo de contaminación que afecta la armonía ciudadana. En 2020, República Dominicana registró 19.816 casos de personas con algún tipo de cáncer y 12.107 fallecimientos por esta enfermedad, según datos del Observatorio Global de Cáncer. Por eso, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, el 4 de febrero, la empresa farmacéutica Roche se une al llamado mundial para que los centros de salud continúen con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno y para que los pacientes no dejen de lado sus medicamentos o sesiones de terapia, principalmente en este tiempo de pandemia. La Dirección General de Impuestos Internos informó que las recaudaciones correspondientes al mes de enero de este año 2021 ascendieron a 48.024.7 millones de pesos, con lo que supera en casi 6.000 millones las estimaciones para este periodo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP alertó sobre las fluctuaciones de los precios mundiales de materias primas y alimentos que esta semana han alcanzado su nivel más alto en los últimos años y los efectos que esto podría tener en la inflación y escasez de algunos productos. El principal gremio empresarial llamó la atención sobre los cambios en los valores de productos como el petróleo, el gas natural, así como el maíz, la soya y otros cereales. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, cerró el 2020 con un nivel de pérdida del 50.1% de la cantidad de energía que compró a los generadores, pero que no pudo facturar a los usuarios. A diciembre pasado, la distribuidora suministró 457 gigavatios como promedio mensual, pero solo pudo facturar 228.2 gigavatios a sus clientes. Las pérdidas representaron 229.1 gigavatios en este mes. El presidente de la República, Luis Abinader, declaró el lunes que las exenciones e incentivos fiscales de las empresas que se acogieron al régimen de la Ley 2801, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, se mantendrán vigentes junto a las facilidades que ofrece hasta agotar el periodo de 20 años de su clasificación. Los regidores del Ayuntamiento Santo Domingo Este se asignaron el jueves 22.000 pesos mensuales en viáticos en medio de un conflicto que se vive con el alcalde de ese municipio, Manuel Jiménez. De acuerdo con Franklin Marte, presidente del Consejo de Regidores, se trata de un tema de compensación. Y en el ámbito internacional,
Los enfermos de cáncer sufren desde hace casi un año una preocupante escasez de medicamentos y retrasos en sus diagnósticos y tratamientos por la pandemia del COVID-19, lo que pone la vida de miles de personas en una situación límite en América Latina. Adela Allenza, directora ejecutiva de la Fundación Silvati, dijo que el cáncer es una enfermedad que sigue avanzando pese a la pandemia. Sin embargo, el coronavirus ha agravado la situación emocional, social y de salud de las personas que padecen cáncer en México y América Latina. Estados Unidos debería aprobar un incremento a sus aportaciones al Banco Interamericano de Desarrollo BID para que así se tengan los recursos suficientes que permitan ayudar mejor a Latinoamérica tras el azote de la pandemia COVID-19, dijo el jueves su presidente Mauricio Claver Carone. El estadounidense señaló que debido a la pandemia la región va a necesitar mucho más apoyo. Solo en 2020, el BID envió un récord de cerca de 22 mil millones de dólares a la región en respuesta al impacto del virus. Para Espejo 360 informó Joaquín Caraballo. Bueno, ustedes saben que cada año los partidos políticos reciben una asignación para actividades de campaña, para el manejo de sus actividades del día a día en las organizaciones políticas, mantenimiento de sus locales, etcétera, etcétera. Ese era un dinero que estaba establecido por ley. Pero ¿qué ocurre, doctor? Que con las tantas modificaciones que se le hicieron a la ley de partidos políticos y la cantidad de recursos que sometieron al Tribunal Superior Electoral, al Administrativo, al Tribunal Constitucional, bueno, se eliminó el porcentaje que establecía la ley para distribuirlos 80% a los partidos mayoritarios, creo que un 12% a los que sacaran entre un 1 y un 5%, y menos de un 5%, y el resto, creo un 8% distribuido en los demás partidos, nuevas organizaciones y los que sacaron menos del 1% y mantuvieron su personalidad jurídica. Bueno, pero ¿qué ocurre? Que ahora, por esas modificaciones, eso ha quedado a discreción del Ejecutivo. Ahora le correspondía, bueno, la Junta sometió un presupuesto, le correspondía 1.200 millones de pesos a los partidos políticos y como es una facultad del Ejecutivo, en el presupuesto dijeron no, le vamos a reducir el 50% y vamos a destinar esos 600 millones a la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Santo Domingo Este. Bueno, esto ha generado la reacción del liderazgo político de una parte de la oposición, sobre todo de Fernández y 17 partidos políticos que están muy vinculados a la coalición que dirigió Fernández. Cito a Fernández y esos 17 partidos porque tanto el PLD como el Partido Revolucionario Moderno fueron los únicos partidos que quedaron como mayoritarios y el mayor efecto que tiene esta decisión es sobre los partidos minoritarios. Es decir, hay todo un gran debate que ha traído también una propuesta del presidente de la Junta y esto va a obligar a sentarse a discutir y analizar esa ley de partido político, qué tan conveniente puede ser y cuáles deben ser los porcentajes reales que se le deben entregar a los partidos políticos. Mire, realmente es lamentable que en un país como el nuestro, lleno de carencias, ¿verdad? Fundamentales. Por ejemplo, aquí ahora tenemos problemas hasta para las pruebas PCR, que no aparecen. Sí. Sin embargo, se destina tanto dinero a actividades que uno nunca sabe cuáles son. Porque dígame usted, por ejemplo, ¿cuándo va a haber una próxima actividad electoral? Dentro de 4 años. Entonces hay que estar alimentando, ¿verdad? Empresas, porque son empresas para mí, los partidos políticos, en cierto modo, básicamente todos, pero los minoritarios, como se les llama, a decir verdad, no sé en qué gastan el dinero, usted comprende, porque dice que la ley establece en qué debe invertirse ese dinero, dice la ley, formación política, esto, porque ninguno forma nada. Entonces yo creo que la distribución debe ser más justa, pero en el sentido correcto, es decir, que se atienda a lo que se llama las prioridades que hay en nuestro país. Yo saludo cuando se destina un dinero, por ejemplo, a la educación, como es el caso de la extensión de la UAS. Eso está bien, eso deberían saludarlo los mismos partidos. Sin embargo, ellos no están de acuerdo con eso, porque le ha minado, ¿verdad?, su acceso, ¿verdad?,
a la plata, diríamos al pastel. Sin embargo, hay algo importante que yo señalo. La ley está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que la ley, como usted señala con claridad, fue afectada por los diferentes recursos, pero que para eso están también las instituciones, para controlar. Y el Constitucional encontró, y yo se lo comentaba a usted en ocasiones que hablábamos del tema, de que hay una serie de artículos ahí que son inconstitucionales en esa ley. Y usted decía que van a arreglar tanto la muñeca que la van a dejar sin cabeza. Y eso pasó. La ley electoral y la otra, la de partido, quedaron prácticamente desmembradas. O sea, yo lo que creo es que la clase política del patio, que es muy difícil que se pongan de acuerdo en esto, deben tener unidad de criterio para que haya una ley consensuada, ¿verdad? No como esta, porque esa ley se tomó muchos años. Creo que se hizo mayor de edad en el Congreso. La ley de partidos. La ley de partidos. Sí. Bueno, esa ley duró muchos años en el Congreso y la aprobaron a la carrera a última hora. Se festinó al final. Claro, y por eso atacaron tantos artículos. Sí. Y por eso los tribunales, las llamadas altas cortes, emitieron sentencias que pusieron en evidencia la debilidad de la propia ley. Eso lo comentaba usted. Entonces, los mismos dirigentes de los partidos políticos creo que no se habían dado cuenta de que habían perdido ese porcentaje establecido en esa legislación y que dejaba eso a opción del Ejecutivo. Y el dato que tengo es de que el Ejecutivo lo va a seguir aplicando así. Claro. Ellos no tienen interés en que eso se modifique. Claro. Es decir, le van a asignar a los partidos políticos en función de lo que entienda se les debe asignar, de acuerdo a la situación en que se encuentra el país, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar también que esa ley es el resultado de un consenso nacional, esa asignación es el resultado de un consenso nacional para evitar que los recursos provenientes de actos ilícitos como el narcotráfico, la corrupción, financiaran la campaña política. Evidentemente que no dio los resultados reales, los resultados que se esperaban, ¿verdad? Por eso nosotros dijimos aquí que era necesidad de que se revisara esa ley, que se estaba destinando demasiados recursos porque no se estaba cumpliendo con el objetivo inicial, que era garantizar transparencia en los recursos que se invertían en las campañas electorales y todavía seguían recibiendo dinero no muy claro y además no se estaba dando la debida explicación al país y a la Junta Central Electoral. Bueno, precisamente no se rinden cuentas con ese dinero recibido. Sí. Porque hasta ahora yo no he visto que un partido haya publicado, ¿verdad? Con lujo de detalle en qué invirtió ese dinero. Así es. Otra cosa que a mí me llama la atención es que antes, cuando un partido sacaba menos de un porcentaje específico, perdía la personalidad jurídica. Parece ser que con esa nueva ley se mantiene, porque yo veo que... No, lo que pasa es que hay unos trucos ahí, unos acápites que incluyeron en esa ley que permite que cualquier partido que obtenga un regidor, no importa dónde sea, Entiendo. o un diputado, bueno, tiene lógica. aunque no llegue sí. al porcentaje establecido para mantener la personalidad jurídica, tiene lógica. Se le mantiene. Tiene lógica. Porque tiene una representación. Claro, tiene lógica, sí. Pero yo digo que realmente yo creo que aquí hay que sanear el sistema político dominicano. Ahora, el problema es el siguiente, quienes tienen que sanearlo son los mismos políticos. Y yo dudo mucho que ellos estén de acuerdo con, diríamos, con despojarse, ¿verdad?, de todos esos privilegios y esas canonjías. Yo diría que aquí hay una injusta redistribución del ingreso nacional, porque aquí los sectores que ameritan, ¿verdad?, percibir de recursos que nos corresponden a todos, son los que peor son tratados por las disposiciones presupuestarias, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Sí. ¿Verdad? Muy lamentable. Pero obviamente alguien decía que ese era el costo de la democracia, los que propugnaron por eso. Sin embargo, yo dudo que los partidos dejen de percibir recursos de donde se pretendía que no los recibieran. Caso, dinero de lavado, dinero sucio, ayuda de los empresarios también, gente que aporta. No es malo que aporten, déjame aclararle, porque en cualquier parte del mundo los empresarios aportan dinero. Lo que pasa es que tiene que clarificarse eso. ¿Cuánto aportó? ¿Quién aportó? Incluso la misma ley establece hasta un tope. No, un tope, claro. Un tope. Hay un tope. Pero yo no creo que eso se repite mucho aquí. Además, los que aportan dinero generalmente pasan facturas. Pero aquí la práctica ha sido esa realmente. Sí. Aportar un dinero y pasar factura. Por eso aquí no se publica. No hay una práctica de publicar cuánto aporta cada quien. Y hay otra cosa que me llama la atención. Aunque esta vez
por insistencia de los medios de comunicación se publicaron algunos nombres, Cierto. pero regularmente esos empresarios ni siquiera quieren que aparezcan Pero de manera pública, porque ver, saben que lo ponen en evidencia, claro. porque el interés que hay detrás es luego ver de qué manera se pueden beneficiar del gobierno que asume. sí, hablando de transparencia, una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, que yo no entiendo, en mi humilde percepción como ciudadano de a pie, es por qué razón resulta tan caro a una persona aspirar a un puesto político en un partido. Observe usted, yo una vez escuché a alguien que decía, mira, para tú ser candidato, por ejemplo, a senador, aspirar, tú tienes que tener tantos millones para ser incluso hasta regidor, una cantidad que si usted calcula los salarios que va a percibir en esos 4 años, gastaría más en la campaña, ¿verdad?, que en lo que va a percibir. Entonces quiere decir que ahí hay algo que está oculto, que no ha sido transparentizado o transparentado. ¿Usted comprende? O sea que yo no entiendo por qué resulta tan caro. O sea, un ciudadano que no tenga esos recursos realmente no puede aspirar a un puesto un puesto político en nuestro país. No puede. Eso es uno de los aspectos que yo creo que hay que analizar cuando se presenta el debate de modificación de la ley. Eso entiendo Porque yo. realmente eso le está poniendo stop a mucha gente con las capacidades necesarias y con el interés de aportar a llegar a alguna posición de poder. Pero que es una violación incluso de los derechos de las personas del común. Sí. Porque ese dinero que reciben los partidos no es de los partidos. Ningún líder político ahí aporta dinero ahí. Es el dinero que aporta la comunidad con sus impuestos, ¿verdad? Entonces, la comunidad tiene claro, a través de la ley, para qué son esos fondos. Salud, educación, ¿verdad? Generación de empleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, los partidos políticos se tiran una cantidad, pero dígame, astronómica. Yo vi la cifra ahí en una publicación de la cantidad de miles de millones de pesos que recibieron los partidos en el ejercicio anterior, de los 4 años previo a este nuevo orden político. Bueno, y solo en las elecciones pasadas, en el año 2020, que se realizaron 3 elecciones, los partidos se recibieron alrededor de 4.500 millones de pesos. Son cosas que hay que analizar. Claro. Son cosas que hay que analizar. Pero si hubiera transparencia, si realmente los partidos políticos no siguieran recibiendo dinero de sectores que tienen el interés marcado de aportar al candidato X para luego sacar ventajas desde la posición que tiene esa persona que ha apoyado, o que pueda llegar dinero de sectores no muy transparentes, si eso se superara, uno estuviera de acuerdo con el financiamiento de los partidos políticos y además de eso con los informes necesarios dando cuenta de en qué se gastó cada peso que ante se le entrega, ante todo, exactamente, rendir cuentas de qué se hizo con ese dinero. Porque yo he entendido siempre de que muchos partidos políticos, incluso que no tienen ninguna posibilidad de nada, se embolsillan esos fondos. Yo no estoy acusando a nadie. No, es que hay partidos que no tienen razón de ser, doctor. Son partidos que están ahí para esos recursos que le entregan. Claro. Para hacer negocio con el Estado. Entonces, cuando esas cosas se superen, van a desaparecer. Eso o sea, un país como el nuestro, pequeño, diríamos, con una situación económica, y ahora más en esta época, ¿verdad? Que tenemos un problema de que esa pandemia, pues ha, diríamos, devastado, ¿verdad? La capacidad autárquica del país, la economía. Tenga que estar invirtiendo tanto dinero en esa cantidad tan grande de partidos y de formaciones políticas que prácticamente no aporta nada. Usted lo puede ver muy democrático, porque, hay países en donde ni siquiera hay partido político, nada más hay uno solo, que es el del gobierno, ¿verdad? Y en otro como el nuestro hay de más. Claro. Pero es buena idea lo que usted está planteando, de que eso, la clase política tiene que llegar a un acuerdo. Bueno, evidentemente que ahora, con todo este conflicto que se ha presentado por la reducción del 50% del presupuesto que tenían que entregar los partidos políticos para este año, y la propuesta que ha hecho el presidente de la Junta de sentarse a discutir esa ley y aprobar una ley que incluya los debates presidenciales, los debates de candidatos y una mayor y más transparente distribución de los fondos, evidentemente que eso va a generar el debate. Y ojalá de ese debate pueda surgir una ley que fortalezca a los partidos políticos y que convierta ese financiamiento en una carga más liviana para la sociedad dominicana. Vamos a la pausa.
En la historia de la lucha contra el tráfico, ¿verdad?, de sustancias controladas, vamos a decir narcotráfico, ¿verdad? Pues existió una legislación que yo recuerde en mis tiempos primarios de abogado, era la 168, muchos abogados la recordarán. Ese departamento estaba en manos de la policía, pero eso creció tanto a nivel mundial que hubo necesidad, que diríamos de acuerdo con organismos internacionales, de implementar una ley que fuera lo más completa posible, que es la famosa 5088, que fue votada en el año 1988. O sea, hasta ese momento hubo esa ley 168, que era muy frágil, muy débil, y que provocó muchas situaciones de corrupción a nivel de la policía. Hubo escándalos, incluso hubo un famoso director de ese departamento que cayó preso en ese entonces. Oiga usted. ¿Qué pasa? Que la ley 5088, los abogados que han tenido la oportunidad de verla, es una ley que es completa y crea los organismos del lugar cuyo objetivo fundamental es precisamente el control, ¿verdad? Y el manejo de esa situación. Ahí está el brazo armado o ejecutor, que es la DNCD, y el organismo, diríamos, cumbre, que es el Consejo, ¿verdad?, Nacional de Drogas. Muy bien, diseña las políticas, ¿verdad?, traza pautas, muy bien. Pero ¿qué pasa? Que yo le había dicho a usted en una ocasión, ante los diferentes escándalos con un departamento de narcotráfico que tenía la policía, un famoso DICAN, que eso era un invento, y yo se lo comentaba a usted, y en una ocasión usted dijo, bueno, pero que eso se hizo para el microtráfico. Pero es que no, porque yo siempre he entendido que la ley 5088 es una ley completa, que tiene, lo que pasa es que tiene que tener un personal más especializado, ¿verdad? Tiene que tener mayores recursos para enfrentar a un monstruo tan poderoso como el narcotráfico, que tiene todo el dinero del mundo. ¿Usted comprende? Entonces, creo que saludo correctamente la información de que el presidente dio instrucciones, ¿verdad?, al ministro de Interior y Policía, que es el jefe de la policía, desde el punto de vista legal, para que convoque el Consejo Policial y eliminar ese departamento, que lo que ha traído ha sido escándalos aquí. Sí. Todavía hay pendiente el resultado de 1.200 kilos de cocaína que se perdieron y nadie ha respondido sobre el particular. Y otros casos no menos escandalosos. Pero creo que eso, ojalá y que el remedio no salga tampoco más caro que la enfermedad. Evidentemente, doctor, que desde hace mucho tiempo se ha venido dando el debate de la necesidad de eliminar el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional. No tiene sentido. Porque se ha visto que hay una dualidad de funciones. El argumento fue, como decíamos, que, bueno, que es la institución, el órgano de la policía que está llamado a combatir el microtráfico, que está en los barrios combatiendo la pequeña distribución de drogas, etcétera, etcétera. Pero también uno observa que la misma DNCD está en ese trabajo. Claro. Y es el organismo que realmente debe hacer y cumplir con esa función. Exacto. Usted lo acaba de explicar perfectamente. Hay una ley que define las funciones de ese organismo, claro que sí, y hay un organismo que traza las políticas. Las políticas, claro. Entonces, igual que esa, hay otras instituciones que tienen organismos que lo que hacen es duplicar funciones de otras instituciones, y eso obstaculiza el buen funcionamiento y la necesidad de resolver X problemas. Claro. Entonces, en este caso, yo creo que la decisión de eliminar el Departamento Antinarcótico de la Policía es correcto, e incluso los mismos que han dirigido y han integrado ese departamento han dado pie para su disolución. Claro. Hay una serie de escándalos, como usted decía, por ejemplo, hace un tiempo se desaparecieron 1.200 kilos de cocaína. Exactamente. Destituyeron un representante en Santiago, uno en San Francisco de Macorís, uno creo que en Dajabón, porque los vinculaban a acciones no muy santas. E incluso en el caso de Santiago se decía que intentaron dar un tumbe a la DNCD, llegaron antes a la DNCD, es decir, una situación escandalosa. Y esos escándalos han ido dando pie, han ido dando los motivos necesarios como para que se disuelva ese órgano de la Policía Nacional. Lógicamente, doctor, eso va a obligar ahora a la DNCD a hacer un trabajo más especializado, un trabajo más de la mano con sectores que pudieran contribuir
a un trabajo eficiente en la lucha contra el microtráfico, porque hasta ahora la DNCD se habían concentrado en el macrotráfico de drogas. Ahora tienen que trabajar de manera conjunta, Claro. ¿verdad? Y quizá auxiliarse de otros órganos, quizás las mismas policías, pero bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Claro, pero fíjese, gracias a la democratización de la información a través de las redes, Sí. uno se entera de muchas cosas que están ahí. Uno no está diciendo nada nuevo bajo el sol, como dice la Biblia. Así es. Por ejemplo, esos organismos sirvieron para generar, lejos de controlar, sirvieron para fomentar el tráfico de drogas. Bueno, ese es el escándalo que explota a cada momento. Se habla de los puntos de droga famosos, usted comprende, manejados por individuos que están llamados precisamente a su control. Y oiga, y no solamente ha sido ese departamento que ha caído en ese escándalo, ha habido otros organismos oficiales también que se vieron envueltos en asuntos medio muy cuestionables. El asunto es que usted, no sé cuál es el problema que pasa en países como el nuestro, en donde usted pone a dirigir ciertas actividades muy delicadas a personas a veces que no están en calidad para dirigir esos departamentos. Tienen una serie de debilidades estructurales. Imagínese usted una persona llena de problemas económicos, usted ponerla a manejar un vasto campo de recursos, ¿verdad? Y que no se vea tentado y cuando él es juez y parte. Imagínese usted. O sea, yo creo que esos escándalos realmente, a mi modo de ver, van a seguirse suscitando. Lo que pasa es que deben llamar la atención de las autoridades encargadas de controlar y de manejar esas situaciones. Pero ciertamente, bueno, todavía estamos esperando, ¿verdad?, de los resultados a nivel procesal en los tribunales de la gente que fueron sometidas, ¿verdad?, por desviar los cargamentos que se incautaban. Porque le voy a decir una cosa, 1.200 kilogramos de cocaína no suena a microtráfico. No. Eso no suena a microtráfico. Microtráfico es un tabaco de marihuana que le encuentran en cualquiera. Pero para que usted vea, doctor, la situación en que estaba esa dependencia de la policía. Mire, en el 2010 en Santiago, para puntualizar. Efectivamente. En el 2010 en Santiago sometieron a un coronel y otras 12 personas. Supuestamente fueron sorprendidos en una transacción de drogas. A eso es a lo que me refería, de que un supuesto tumbe de la DNCD. Llegaron antes que la DNCD. Exactamente. Ese mismo año, el jefe antinarcótico de la policía en San Francisco de Macorís fue apresado con 440 kilos de cocaína, junto a otras 5 personas. En el 2014, el jefe Ladicán de Dajabón fue apresado también con 24 libras de marihuana en Santiago. Imagínese usted. Y uno de los casos más escandalosos, en el 2015, el Ministerio Público comenzó a investigar la desaparición de 1.200 kilos de cocaína incautado en diferentes operativos por esa dependencia de la Policía Nacional. Claro. Entonces, ese tipo de escándalos, que son los que salen en los medios de comunicación, eso fue parte de lo que dio pie, además de la dualidad de funciones, para que se tomaran ese tipo de decisiones, de que el presidente tenga que decir, vamos a eliminar ese departamento y traspasar todas esas responsabilidades a la Dirección Nacional de Control de Drogas. Uno lo que espera, doctor, es que en todo este tiempo, en estos 5 meses, que imagino que el gobierno ha estado estudiando la funcionalidad de la DICAN y de la DNCD, se haya hecho un levantamiento necesario y se hayan creado las condiciones en la DNCD de manera tal que ahora, cuando se tome la decisión definitiva de dejar, de quitar esa responsabilidad de la Policía Nacional, entonces la DNCD pueda tener las herramientas necesarias para combatir ese microtráfico y el microtráfico al mismo tiempo. Pero la DNCD necesita entonces un personal fresco, ¿verdad?, y capacitado y bien pagado, porque con la cantidad de trabajo que tiene, supongo yo que tendrá que duplicar y quizás hasta triplicar, ¿verdad?, su capacidad de acción. O sea que la eliminación de ese departamento realmente elimina también una fuente de contaminación, porque los escándalos que se suscitan ahí, eso es continuo. Inclusive ha habido casos en donde ha habido hasta oficiales de la policía que han sido víctimas también de violencia. Siempre va a haber tentaciones, doctor. Exactamente. Sí, siempre va a haber tentaciones, pero todo el que asume esa responsabilidad sabe que su papel es combatir, que tiene la responsabilidad de servir a la sociedad desde la posición en que tiene, sacando a gente que está dañando los barrios en diferentes zonas del país. Para eso hay que tener mística y una visión, porque es demasiado exigir a ciertas personas, ¿verdad?, que tengan mística en un trabajo de esa naturaleza.
a enfrentar un enemigo tan poderoso, con tanto dinero, ¿verdad? Ujú. Y con esa mala sangre que a veces hace. Y la función de combatir el microtráfico es importante aquí, doctor. Claro, Es importante porque hay que recordar que República Dominicana, desde hace unos 10 o 12 años, o quizá más, se convirtió de un país puente en un país en el que también se queda consumo. parte de las drogas para la Sí, distribución y el consumo. Porque anteriormente a las personas que les facilitaban el tráfico de drogas vía República Dominicana, a esos grandes cárteles de la droga, esos grupos recibían una paga en efectivo, luego comenzaron a darle parte de la droga y esa droga se distribuye en República Dominicana. Por eso es que ese organismo es importante y es importante manejarlo con eficiencia de manera tal que podamos hacer desde la Dirección Nacional de Control de Drogas, que tendrá esa responsabilidad, un trabajo eficiente que combata de manera real la distribución de drogas en la República Dominicana. recuérdese usted que ese es un negocio, según la ONU, una de las empresas más poderosas del mundo, Sí. con más de 700.000 millones de dólares al año que mueven, ¿verdad?, en recursos, y está distribuido a nivel mundial. Y hay cierta complicidad en ciertos países, porque yo no entiendo cómo es que Estados Unidos, Europa, no han combatido tan de frente eso, y eso sigue creciendo en esos países. Yo no creo que aquí tenga mucha importancia el plan del consumo, tiene importancia, pero aquí no hay la capacidad económica que tienen esos países, como Estados Unidos, que tienen, y usted sabe que ante todo esos productos son muy caros allí, que aquí Sí. yo no entiendo, pero como usted dice es cierto, aquí empezó entonces a convertirse la forma de pago, ¿verdad?, en especie, ¿verdad? Y se dejaban... Sí, pero aquí ha habido en los últimos años un elevado nivel de consumo Sí, y de claro, distribución. Ujú. Hay zonas en las que usted ni se imaginaba que iba a distribuir y consumir droga, que las está distribuyendo y También es consumiendo. verdad, sí, sí, Zonas muy apartadas del país, es donde cierto, a veces usted no ve ese gran poder económico de los jóvenes que la consumen. es Es cierto. decir, que es una situación crítica. Sí, porque hay un cobro de peaje también aquí, Claro, para entonces- el tránsito, ¿verdad? Entonces, ahora DNCD va a tener una responsabilidad mayúscula y ojalá pueda responder de manera eficiente en el combate y lucha contra el tráfico y consumo de drogas. Vamos a la pausa. Nosotros advertíamos en diciembre que con los niveles de flexibilidad que se dieron, sobre todo en la primera etapa, 24 y 25, aunque en la segunda etapa, ya del 31 y 1 de diciembre, se apretó un poco, que con esas facilidades de apertura íbamos a tener más casos de COVID-19 y que eso lo íbamos a visualizar con las estadísticas de enero. Nosotros vemos ahora que cuando concluye enero, las estadísticas indican que tuvimos elevadísimos casos de contagios de COVID-19 y que fallecieron 272 personas. Es decir, es la tercera cifra más elevada de muertes en República Dominicana desde que comenzamos a luchar con la pandemia, desde marzo del año pasado, 272 casos. En agosto nosotros contabilizamos 568 casos, fue el mes con mayor cantidad de muertes, lógicamente producto del abuso que se cometió contra las medidas durante la campaña electoral y las elecciones del 5 de julio. Vimos entonces las estadísticas en agosto. Luego, julio, 416 casos, también producto de la campaña electoral, y en septiembre 370 casos. Observen, los 4 meses con mayor cantidad de muertes por COVID-19 son esos. Y enero, pues, lógicamente es el cuarto con más casos. Ojalá que ahora las estadísticas comiencen a bajar, porque, como decía en principio, esto que estamos viendo o que vimos en enero fue resultado de esos abusos de diciembre, ¿verdad? Incluso el propio presidente dijo, se le está dando esta apertura de 24, 25, 31 y ya primero, aunque lógicamente se varió 31 de primero, pero actúen con responsabilidad para que en enero no veamos resultados graves al momento de ver las estadísticas. Entonces, ojalá que ahora, con los ajustes que se han ido haciendo, la gente pueda seguir colaborando
y las autoridades seguir monitoreando y tratando de no bajar la guardia en el combate al virus, de manera tal que febrero no sea tan letal como fue enero y como fueron esos otros meses como septiembre, julio y agosto pasado. Porque yo creo que hay que insistir en que mantengamos la pandemia bajo cierto control hasta el momento en que lleguemos a la vacuna. El momento en que la República Dominicana pueda comenzar a recibir la vacuna y la gente comience ya a ser inmunizada, ¿verdad? Mire, yo definitivamente estoy convencido de que los únicos que saben de salud son los médicos. Los políticos no saben de salud. Incluso los políticos que son médicos, fíjense bien, como políticos dicen una cosa, pero como médicos dicen otra, como es el caso del doctor Arias, ¿verdad? Arias es Plutarco Arias, ¿verdad? Plutarco Arias. Exacto, que es el ministro de Salud, que él dice que no, que la ivermectina, menciona el nombre aquí, que eso no está aprobado, sin embargo es la receta en su práctica privada. Ya usted sabe, o sea, el médico dice una cosa, pero el político dice otra. Entonces, yo digo lo siguiente, si uno se pone a observar lo que está pasando en el mundo, hay que darle razón al Colegio Médico Dominicano. Yo a veces no he estado de acuerdo con ciertas actitudes del Colegio Médico, de ese guerrillerismo, esa cosa, pero tienen razón cuando dicen que esas aperturas, lejos de alejar el control de los picos de esa pandemia, lo que hace es, diríamos, aumentarla a niveles insospechados. Yo me puse a ojear los periódicos, como la facilidad que hay ahora ¿cómo se llama? Con las redes, ¿verdad? Que uno lee un periódico en cualquier parte del mundo. Yo estaba mirando lo que está pasando en América Latina, es una cosa increíble. En el caso de Perú, que hay cerca de 2 millones de contagiados y hay más de 44.000 muertos. No, y en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos han tenido que cerrar las puertas, el Canadá cerró. O sea, quiere decir que nosotros... No, y vi esta semana que Cuba también está subiendo en las estadísticas. Lo que le estoy diciendo. Ya está alcanzando casi los 1.000 casos diarios de COVID-19. Entonces, nosotros tenemos 200 y tantos mil de casos, pero es producto también de la indisciplina. Porque, por ejemplo, el gobierno pone una medida, pero la gente tiene que cumplirla. ¿Usted comprende? Y se ha demostrado que no basta con la represión tampoco. Es una cuestión de conciencia. Sí. Si una persona no está claro de que el estar en el medio de la calle, en grupo, ¿verdad?, puede tener consecuencias nefastas. Imagínese usted, ¿dónde vamos a llegar? No, y el gobierno ha tenido que ir rejugando entre la pandemia y la reactivación de la economía. Claro, porque es una situación crítica. Sí, muy difícil. Y por esa presión que hacen los empresarios, sobre todo del sector turístico y de otras áreas que quieren reactivarse, ¿verdad? Quieren no perder sus ingresos, no perder su capital, ¿verdad? Y al mismo tiempo el gobierno, con el interés de preservar empleo y generar empleos, da ciertas aperturas. Entonces, yo creo que ahí la gente tiene que ver esto como una oportunidad de que se puedan preservar los empleos y de que tú puedas no llegar a una situación tan crítica, ¿verdad?, en materias económicas, pero también el país. Entonces, véanlo como una oportunidad de manera tal que se puedan generar los empleos, ustedes puedan tener ingresos semanales, diarios y mensuales, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, se pueda actuar con responsabilidad frente a la pandemia. Digo, verlo como una oportunidad, ¿me explico, doctor? Sí, claro. Sí. Porque te abren las empresas, te abren ciertas actividades comerciales, sociales, comerciales, pero eso te da la oportunidad del ingreso. Entonces, te están dando esa oportunidad, entonces actúa con responsabilidad. Claro. Para que entonces podamos mantener la pandemia bajo ciertos controles, que eso es lo más importante. Mire, hay un refrán que dice que la necesidad es madre de la invención. Y estamos en una situación muy difícil, tan difícil, que uno de los elementos fundamentales de ingreso de nuestro país es el turismo. Y se ha visto seriamente golpeado. Y ahora con esta nueva medida de los países que más turistas nos ofrecen, están teniendo políticas, pero totalmente, como el caso del Canadá, que ha cerrado vuelos hasta el 30 de abril. Estados Unidos está exigiendo una serie de asuntos que cualquier turista lo pensaría 2 veces antes de salir de su país. Entonces, lo que quiero decir con esto es que nosotros tenemos que reinventarnos. O sea, tenemos que buscar alternativas. Estábamos acostumbrados, ¿verdad? Muy bien, el turismo era muy bueno, etcétera.
pero hay una realidad. Entonces nosotros tenemos otras potencialidades que tenemos que explotarlas. Usted comprende, ante todo la gente que invierte, la gente que tiene recursos, que tiene capacidad instalada, que tiene infraestructura instalada, concentrarlo en producir, por ejemplo, o sea, aumentar nuestra capacidad autárquica, Sí. ¿verdad? Y de exportación también, porque muchos países del área están teniendo problemas a ese nivel. Sí, en lo que se supera la Exacto. pandemia, Exacto. que es fundamental para que el turismo se pueda recuperar, bueno, Claro. vamos a reinventarnos. Y como que usted dice. nosotros producíamos nuestra infraestructura agrícola, suplía a esa área turística Sí. muy bien suplida. Claro, porque como usted bien Claro. plantea, en estos momentos se esperaba que se comenzara esa recuperación. Eso era lo que se esperaba, sí. Pero observamos cómo países que están enfrentando una segunda ola están comenzando a tomar restricciones, Y muy a tomar fuerte. ciertas medidas Sí, para sí. los viajes. Y son países determinantes para el turismo dominicano. Por ejemplo, Canadá, que cerró, Hasta el 30 de abril. está prohibiendo los vuelos hacia México y el Caribe Claro. por un mes, creo, si no me equivoco. Marzo, abril, hasta abril, 2 meses. Sí, 2 meses. Pero vemos que Estados Unidos está pidiendo pruebas PCR para entrar Sí. y hay el temor de que pueda reforzar esas medidas. Si las refuerza es peor para la República Pero no Dominicana. solamente la prueba PCR, tiene también una cuarentena de 2 semanas cuando entra en Estados Unidos. Sí. Eso es otra. O sea, eso implica que, y si la tiene que pasar en un hotel, económicamente va en contra del bolsillo de Bueno, la persona. y la Unión Europea, el país de la Unión Europea están cerrando sus fronteras Claro. con Con el países que exterior, no claro, pertenecen a ese con el bloque. exterior, sí. Con países que no pertenecen a ese bloque. Exacto. Eso es, por ejemplo, Francia. La mayoría de los turistas de aquí llegan de Estados Unidos o América del Norte, Estados Unidos, Canadá y México. Francia. Y en cierto modo Rusia. Sí, entonces todos esos países están tomando medidas drásticas. Hay una situación. Entonces, como usted dice, en lo que se controla la pandemia y el turismo se recupera, Reinventémonos. reinventémonos. Aquí, claro. En otras áreas no es que no nos vamos a recuperar porque esta pandemia se va a superar. Ahora, Exacto. se va a necesitar mucho de la actuación de responsabilidad de cada ciudadano. Es una cuestión de conciencia. Pues como yo decía, hay que ver como una oportunidad ciertas aperturas que se están dando internamente, pero no abusemos, ¿verdad? Efectivamente. Para que esa oportunidad se pueda mantener, actuemos con responsabilidad. Eso es correcto. Vamos a la pausa. Hace 20 años fue aprobada una ley muy importante en el 2001, la 2801, sobre desarrollo, ¿verdad?, del área fronteriza, muy importante. Obviamente tuvo muchas manipulaciones, hubo gente que no tenía que ver nada con eso y se aprovechaba de la ley, todo eso lo sabemos. Pero sin embargo, esa ley ahora en el 2001 perimió. Sí. Y Cumplió 20 años. Cumplió 20 años, Sí. se hizo adulta. Sí. Pero ¿qué pasa? Que eso se sometió a las cámaras para los fines, ¿verdad? Diríamos, de extender su plazo, ¿verdad? Entonces ha habido un debate y ha surgido a la luz toda una gama de choque de intereses. Oiga, lo que llama la atención es que no son intereses políticos los que están envueltos en el asunto, sino intereses económicos. Porque he visto cómo grupos económicos que, por ejemplo, están en un lado del país, ante todo los que están concentrados en la frontera, han chocado con otros grupos que son como más citadinos, que también se benefician de la ley y que se oponen a la forma que se ha hecho. Lo que ha traído también es un choque entre las dos cámaras, los diputados y el Senado, que uno dice una cosa, el otro dice otra, y ha habido un conflicto. Mire, yo creo lo siguiente, yo estoy de acuerdo con lo que sea más beneficioso para la mayoría. Ahora bien, el problema es que en un ambiente democrático, donde haya libertad de expresión y donde los organismos cumplan su papel, se ven ese tipo de cosas. Lo comentábamos aquí, cuando había un congreso que solamente era como corroboro, no decía que levantaba la mano, corroboro, parece que ya no es así. Parece que cada organismo tiene su criterio. Claro. Entonces lo que eso genera es una discusión, una argumentación para que se busque un consenso, pero que eso llegue a la luz pública. O sea que yo entiendo que eso debe buscársele un bajadero, ¿verdad? Para que equilibre los intereses que hay envueltos ahí. Sí, eso hay que analizarlo muy bien, doctor, porque como usted decía, esa ley se creó con un objetivo muy específico, Exacto. que era dar oportunidad a la gente que vive en la zona fronteriza. Que Y para también, eso
le estaban dando ciertas facilidades a través de exenciones, de incentivos a empresas que querían establecerse ahí. Ese fue el objetivo de eso, Sí, en claro que principio. sí. Hay varias empresas instaladas allá, pero siempre ha habido el cuestionamiento del sector industrial dominicano a las empresas que se han instalado ahí. Exactamente. Porque al parecer algunas de esas empresas venden una buena parte de su producción en el territorio nacional. Entonces dicen, bueno, hay una competencia desleal porque si ustedes están produciendo con una serie de facilidades y exenciones y distribuyen sus productos en República Dominicana, entonces nos están afectando lo que estamos produciendo aquí sin esa cantidad de exenciones. Es decir que hay que ver esto con mucho cuidado, porque la ley es importante, hay que tratar de que las empresas que están ahí no se vayan y que lleguen otras para darle oportunidad a la gente que vive en esa frontera, pero de hecho hay muchos intereses. Sí, hay muchos intereses creados de políticos, de empresarios, entonces hay que verlo con mediana claridad. Había que ampliar, bueno, la Cámara de Diputados aprobó, creo que que la ley se ampliara por 30 años. 30 años, sí. 30 años. Se le estaban dando facilidades de 100% en el pago de impuestos sobre la renta, en las importaciones, un 50% en otros aspectos que no recuerdo ahora mismo, pero todas esas facilidades eran con la condición de que se limitaran a vender en esa zona y a exportar. Es decir, que hay un stock que están tratando de corregir esos cuestionamientos que hacía el empresariado nacional con respecto a la venta de las mercancías que producen en la zona fronteriza. Entonces, hay ciertas diferencias con el Senado que obligó a no aceptar esos cambios que hizo la Cámara de Diputados y aprobar la ley. En principio se dijo que era para facilitar su aprobación porque se iba a vencer. Pero bueno, el presidente se comprometió a mantener la facilidad de las empresas que están operando. Ojalá ahora se puedan sentar en una mesa de discusión, ver cada aspecto, porque creo que lo consensuaron también con los empresarios, ver cada aspecto y tratar de sacar la ley para que no solo se garantice la operatividad de los que están ahí y las exenciones de los que están ahí, sino para facilitar que lleguen otras empresas, de manera tal que puedan generarse riqueza en la zona fronteriza. Efectivamente. Se ha estado hablando de que hay diferencia por la participación del director ejecutivo del Consejo, que según se aprobó en la Cámara de Diputados se le permite voz, pero no tiene votos. Hay diferencias, entonces hay que llegar a consenso, ver qué es lo que más conviene al país. Efectivamente. Analizar esos aspectos, yo creo que eso no es tan difícil. No, claro. Es analizarlo y ver qué es lo que más conviene al país y decidir en función de eso, doctor. Es correcto. Yo creo que lo importante en el fondo es que no se ahuyenten esos capitales, ¿verdad?, que van a invertir por ahí, porque usted sabe que la zona fronteriza no es entre las más depauperadas de todas. No tiene. Claro. Y eso está contemplado en la misma Constitución, de que se fomente, ¿verdad?, la instalación ahí de empresas, ¿verdad?, desarrollo fronterizo, ¿verdad? Creo que es lo más importante. Pero usted sabe que los intereses, diríamos, creados, que es el término que me gusta utilizar, a veces se colocan por encima de los intereses colectivos. ¿Te entiende? Y ese es el problema. Pero sería buena idea, y yo saludo la información de que el presidente dice que mantendrá los incentivos, ¿verdad?, diríamos, fiscales correspondientes para que sigan operando esas empresas ahí. Pero eso es, según la deducción que se hace, para las empresas que se instalaron quizás hace 15 años y no han cumplido los 20 años, a esas le van a mantener los incentivos. Eso podría ser. Pero yo dudo que sin una ley que te permita a ti como empresario tener las reglas claras para invertir, no te vas a instalar ahora después de que la ley perimió. Entonces, esas cosas hay que verlas, sobre todo pensando en la importancia de los empleos que generan esas empresas que se establezcan en la zona fronteriza para la gente que vive por ahí. Porque imagino que las empresas que se instalan en Pedernales, en Elías Piña, en Dajabón, en Santiago Rodríguez, esas empresas, el impacto que tiene para la gente que vive ahí es extraordinario, porque esa gente no tiene oportunidad de conseguir ningún tipo de empleo. Efectivamente. Entonces, además, ese es el gran cordón que tenemos que establecer en la frontera. Sí. Ese es el gran cordón, el desarrollo de esa zona. Sí, porque entonces sería un muro de contención económica que no impediría también que personas de aquel lado puedan también realizar actividades ahí.
como hay en otros países del mundo. ¿Usted entiende? Que el inmigrante ¿verdad? Trabaja y vuelve a su país y cobra y esto. Esperamos que las cosas se resuelvan a ese nivel. Bueno, Claro vamos que a sí. esperar que con la mediación que va a hacer el presidente, entonces se puedan analizar los aspectos donde están las diferencias en esta ley Claro. y que en un tiempo no muy prolongado entonces se pueda aprobar la legislación que garantice la instalación de nuevas empresas. Además de las exenciones y las facilidades para los que están, que se puedan instalar nuevas empresas con reglas muy claras y bien definidas, que no afecten a otros empresarios y que puedan permitir el desarrollo en esa franja de la frontera. La semana que inicia va a estar muy centrada en los debates de las elecciones, de la elección, perdón, de los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Esta semana imagino que se concluirán los debates para someter las ternas al Senado de la República. Y también el tema de Argenis Contreras, principal acusado de la muerte del abogado catedrático de la UAS, Junior Ramírez. Eso va a estar centrado también en la atención del país porque fue traído a la República Dominicana el pasado martes y fue sometido en los primeros días a fuerte interrogatorio en la Procuraduría, y las cosas que ha ido diciendo y aportando la Procuraduría General de la República a los investigadores, pues van a ir marcando un nuevo rumbo para este caso que estremeció a la sociedad dominicana en su momento. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.